¿Os acordáis de la historia? Sí. El sheik le dijo a su mujer: no pienses, oh grácil, que carezco de caridad, afecto y corazón compasivo. Me apiado de todos los infieles, aunque todas sus almas son ingratas. Me compadezco y perdono a los perros diciendo: ¿por qué les castigan con piedras? Rezo por el can que muerde clamando: oh Dios, líbralo de esta mala disposición. Mantén a estos perros también en tu pensamiento, para que la gente no les tire piedras. Dios trajo a los santos a la tierra para que pudiera tornarlos en una misericordia para todos los seres creados. El santo convoca a la gente al portal de la gracia, la puerta privada. Llama a Dios diciendo: líbralos por completo. Se esfuerza por amonestarlos en este aspecto y cuando no lo consigue dice: oh Dios, no cierres la puerta. La misericordia particular pertenece al vulgar, la universal al héroe, el santo perfecto. Su clemencia individual particular se ha unido a la universal. La compasión del mar es la guía en todos los caminos. Oh tú que tienes misericordia particular, únete a la universal. Considera esta la guía verdadera y ve adelante. Mientras solo se aparte, no sabe el camino al mar. Cree que cada charco es el océano. Puesto que desconoce la ruta al mar, ¿cómo va a hacer de guía? ¿Cómo va a conducir a la gente al océano? Cuando se una con el mar, encauzará hacia él como un torrente o un río. Y si antes de esto llama a la gente hacia Dios, lo hace de manera convencional. No es por visión, inspiración o ayuda divina. La mujer del sheik dijo: entonces, puesto que te compadeces de todos y eres como el pastor con su rebaño, ¿por qué no te lamentas por tus hijos cuando la muerte, la desangradora, los ha atravesado con su bisturí? Ya que la prueba de la lástima son las lágrimas, ¿por qué carecen tus ojos de humedad? Se volvió a ella y le contestó: vieja, la estación de diciembre no es como Tamuz, julio. Estén vivos o muertos, ¿cuándo se hallan ausentes y ocultos al ojo del corazón? Puesto que los veo con claridad ante mí, ¿por qué iba a arañarme la cara como haces tú? Aunque se encuentran fuera de la revolución del tiempo, están conmigo jugando a mi alrededor. Se llora por la separación o la partida. Yo estoy unido a mis seres queridos y los abrazo. Otros los ven a sus seres queridos en sueños. Yo los contemplo despierto con nitidez. Me escondo un momento de este mundo, agito las hojas de la percepción sensorial del árbol de mi existencia corporal. La percepción sensorial es cautiva del intelecto o lector. Sabe también que el intelecto es prisionero del espíritu. El espíritu libera la mano encadenada del intelecto y armoniza sus asuntos revueltos. Los sentidos y pensamientos corporales son como hierbajos en el agua clara, cubren su superficie. La mano del intelecto los aparta y revela el agua. El arroyo tenía muchas malas hierbas, como burbujas. Cuando se quitaron, se descubrió el agua. A no ser que Dios libere la mano del intelecto, los hierbajos de nuestra agua se incrementan con el deseo sensual. A cada instante cubren el agua más y más. El deseo ríe y tu intelecto llora. Pero cuando la piedad ha encadenado las manos del deseo,
Dios suelta las del intelecto, y cuando éste se convierte en capitán y amo, los sentidos dominantes se te someten. Aquel a quien el intelecto gobierna sin dormir, hace que sus sentidos se duerman para que las cosas invisibles puedan emerger del mundo del alma. Incluso despierto, sueña sueños y abre además las puertas del cielo. Bueno, aquí hay muchas cosas importantes. La primera, sí, general, que después ya la trataré un poco más en detalle, es que el intelecto abre el fuego si, en cuanto ha abierto el fuego, libera la sensibilidad, y esta libera la percepción. No al revés, nunca es al revés. A ver, ¿puedes repetir? No, ahora lo explicaré porque es en el texto. Además quiero enfocar este punto, que muchas veces la gente no lo ha discutido y este señor me da la razón, lo cual me pone muy contento. Bueno, pues el sheikh se disculpó. A veces tengo que repetir un poco porque como después esto hago un libro que no tienen delante el texto, tengo que dar idea de qué va el asunto. El sheikh se disculpó delante de su mujer por no llorar por sus hijos muertos. Le dijo que no pensara que carecía de afecto y corazón compasivo. Bueno, aquí viene la primera consideración. El sabio se apiada hasta de los que tienen almas ingratas. Compadece incluso a los perros. Y pide, eso que en el ambiente musulmán los perros son despreciados. No, esto que sean animales de compañía no se concibe, ni se ha concebido jamás. Pide a Dios que se compadece incluso de los perros y pide a Dios que no los castigue con piedras. Ruega por el perro que muerde para que Dios le libre de la mala condición y las gentes no la apedreen. Los sabios en la tierra son una misericordia de Dios con todos los seres. O sea, es la manifestación quizá más clara de que la dimensión absoluta de la realidad es piadosa. Entonces, los sabios son una misericordia para todos los seres. Y lo que viene a continuación, esa es la razón más poderosa para adquirir la sabiduría. Y ya salió el otro día. La razón poderosa para adquirir la sabiduría no es yo ser sabio, sino ser sabio para poder servir, para ser iluminado. Si se olvida esta segunda parte, es un hedonismo espiritual. Los sabios son el brillo de la dimensión absoluta de la realidad. El brillo. Un regalo de luz para los humanos. Una llamada eficaz al reconocimiento de nuestra auténtica realidad. Prestan el mayor servicio que se puede prestar a nuestra especie. El sabio guía a los humanos al portal de la luz que reside en su propio interior. No les da nada, sino que los guía a que ellos mismos lo adquieran de su propio interior. El corazón de cada hombre y mujer es un portal a la luz, que abre a la luz. En cada criatura, en cada realidad hay una entrada y una llamada a la comprensión y al reconocimiento. Otro tema. La misericordia que sea para algún ser concreto no es universal y extensiva a todos los seres. Es la del vulgo, no de los sabios. La misericordia que no es universal, sino particular, siempre tiene que ver con el deseo. Todas las gentes tienen ese tipo de misericordia, incluso los perversos. El sabio se compadece muerto a sí mismo,
Por consiguiente, su misericordia no tiene ninguna relación con sus intereses. Y entonces es universal. Cuanto más universal es, más propio del sabio es. La que es particular es una misericordia sobre una persona, un grupo y tal. Esto tiene que ver con el deseo. Por tanto, no es esa la compasión. Entonces, el verdadero sabio es misericordioso incluso con los que le quieren mal. Con todo. Sí, sí, sí. Con todo y con todo. Bueno, esto el Evangelio lo dice bien claro. Sí, 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 con todo el mundo. Con todo, no solo con todo el mundo, sino con todos los vivientes. Y todos los seres. Y los no vivientes. Estos quienes más claramente lo han formulado han sido los budistas. Porque en el cristianismo se queda parado un poco en los humanos y no alcanza a los animales. Aquí este mismo tampoco dice que ruega por los perros, ama a los perros, pero cuando habla de la misericordia no hace referencia a los animales. Entonces, este tipo de compasión, que es amplia como el mar, es guía en los caminos. La otra no. Mientras tu compasión sea particular, no sabrás nada del camino hacia el mar, porque como tiene que ver con el propio deseo. Y confundirás cualquier charco con el mar, porque no sabes del mar. Entonces, confundir cualquier charco con el mar quiere decir que absolutiza cualquier realidad y vive para cualquier realidad de estas. Tiene compasión por esa realidad. Confundirás lo que te ofrezca cualquier criatura con la oferta de su absoluto. Si tu misericordia no llega al mar de la misericordia, ¿cómo pretendes guiar a nadie al mar? Si te unes al mar con tu compasión, encauzarás a las gentes al mar como un torrente o un río lleva al mar. Si lo haces desde los charcos que confundes con el mar, lo harás con palabras y acciones vacías, porque no brotan de la visión. A pesar de todo, su mujer continuó reprochándole que sus ojos carecían de humedad. Ella tenía una misericordia particular. Sí, sí, totalmente particular, sus hijos. Mira qué pasatera. Me he quedado sin wifi. Como que no dice nada, pues... Esto es desconexión de internet, ¿no? Sí. Sí, Hay un problema de red hay un aquí. problema limitado. Desconectar. Conectar. Limitado. Eso se hace con el truco de apagar y encender el router. Exacto. Primer router. Pues yo pienso que en esto vivimos muy confundidos, porque justamente nos apoyamos en que nuestro pequeño círculo familiar actuamos bien, es nuestro granito de arena. Y quedamos tranquilos. Y ultra pegados a lo No, que y está muy bien, y está muy bien. No tiene nada que ver con el camino interior. Ya. Tiene que ver con la humanidad y el círculo de próximos, próximos, Eso no es ningún progreso. pero no supone ningún progreso. Y una preguntita que, bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero si el sabio, ¿no? Ama a todos por igual, de alguna manera, o tiene la misma misericordia con su hijo que con una persona, no hace distinción, ¿no? Cuando el sabio ve actos atroces, ¿no? Ya sea genocidios y tal, del estilo pues del año 39, del 40 y pico, ¿no? Que pasó en la Alemania y tal, ¿eso cómo lo entiende el sabio? ¿Como el absoluto acotándose a sí mismo? Por supuesto, pero eso no quita que no tenga que hacer todo lo posible para que no ocurra. Porque ocurre eso porque somos imbéciles
y nos identificamos con nuestro propio interés, nuestro propio deseo y tal, y el sabio lucha contra ese error, porque ese error es fatal para ellos y para toda la humanidad. En esos casos extremos y en casos muy... A mí me queda la duda en el sentido del bien y del mal, ¿no? Que, no hay bien y mal. Claro. Entonces, al no haber bien y mal, ¿en qué momento esa persona... Momento. No hay bien y mal desde la perspectiva de la dimensión honda del ser humano, que és el que... Hola! És que Ens hem que s'ha penjat! Sí, ens hem quedat sense res. Ja hem de cop clavats. Vale, sorry, ja està resolt, Gràcies. en principi. O sea, que el bien y el mal solo estaría en la dimensión relativa. Cuando uno no se identifica consigo mismo, con sus deseos, expectativas, recuerdos y tal, ve todas las cosas como el brillo de la dimensión absoluta, tanto bien como mal. Por tanto, para él no hay bien ni mal. Pero como él vive en dos dimensiones, una la absoluta, desde la que no hay bien ni mal, y otra la relativa, en que necesitamos concebirnos como individuos para poder depredar y poder sobrevivir y procrear, ahí sí hay bien y mal. El error de los necios, de los que no son sabios, es identificarse con la dimensión relativa olvidando la absoluta. Y entonces, claro, un tío, yo que sé, como Hitler o cualquier, o un más inocente, cualquier tío de la calle, que se identifica con él y ve las perspectivas, lo ve todo desde él, todo a su modelo. lo someterá todo a su interés y no perdonará nada que no vaya a su interés. Y todo lo más no someterá a su interés a sus más próximos. Pero eso ya lo hace la mafia. Pero eso no tiene ningún... Esto es simplemente el sentido de animal simbiótico. No tiene nada que ver con el traslado de la dimensión absoluta. Por eso dice que si la misericordia no es universal, está situada en la dimensión relativa, en la identificación del individuo con sus propios deseos, temores y expectativas. Y entonces puedes salir lo que quieras. Y si no sale más, es porque hay leyes de represión y tal. Y lo que él dice, cuando la compasión es universal, es cuando tú resides en la dimensión absoluta. No resides. Cuando digo resides, quiere decir que tu pensar, sentir, actuar, parte del ego y vuelve al ego, cambia al otro lugar, no parte del ego, no hace pie en el ego, sino hace pie en la dimensión absoluta y por tanto es misericordioso con todo. O sea, que de ahí parte o sea, de la dimensión absoluta es donde sale ese amor que has hablado a veces, de no como concebimos nuestra palabra amor, ¿no? Occidental, sino amor incondicional y sin... Hay que entender la palabra amor como unidad. Hay dos sentidos la palabra de amor. Amor romántico, o de padres-hijos, o amigos y tal, y uno que no. Podríamos llamarlo amor relativo y amor absoluto, de alguna manera. Sí, lo que pasa es que el término amor aplicado a lo absoluto también es un poco... Porque para que hay amor siempre supone que hay dos. Y se rompe la unión. En el ámbito absoluto es normal. La realidad de todo lo que es relativo a nosotros tiene su fuente en lo que es relativo... ¿Cómo es esto? La realidad de todo lo que es relativo a nosotros tiene su fuente en lo que es absoluto a nosotros. Está equivocado. O sea, la realidad de todo lo relativo, lo que no es relativo, sí señor, no estaba equivocado, sí, yo que me equivoco ahora.
la realidad de todo lo que es relativo a nosotros tiene su fuente en lo que no es relativo, ¿no? Lo relativo, que es lo que modelamos en esta inmensidad en la que estamos y somos, no es lo que hay ahí, no es lo que es. Lo relativo a las necesidades de una mosca, a un escarabajo, no es lo que hay ahí, no es lo que es, sino que es relativo a su capacidad de acción, que modelan la inmensidad de lo que hay y así pueden sobrevivir. Desde la perspectiva de la inmensidad, no somos más que una mosca o un escarabajo. Por tanto, nada lo concebimos, es como es la realidad. Según esto, lo que para nosotros, seres sometidos al tiempo y espacio, ya veréis dónde va todo esto, lo que para nosotros es que somos seres sometidos al tiempo y espacio, aparece, no es lo que es. Más allá del tiempo y del espacio, no hay aparecer ni desaparecer. Por eso el sheik contestó a su mujer que sus hijos estaban con él, jugando a su alrededor. Para el sabio no hay separación o partida, está siempre con sus seres queridos, porque sus seres queridos no son otro de eso absoluto único, que es lo mismo que es el sabio. Por tanto, la contestación que le da a su mujer es muy adecuada. Yo no he perdido nada, los tengo aquí. Pero esto es simbólico, No. metafórico. No. Real. No, bueno, como estamos hablando de la dimensión de no espacio-tiempo, el lenguaje que estoy utilizando no es adecuado, pero está apuntando a cómo es. Pero yo digo, me escondo un momento de este mundo, agito las hojas de la percepción sensorial del árbol de mi existencia corporal. O sigui, cuando digo això, cuando dice esto no es porque realmente entra en el momento en el que se une, ¿no?, a toda la realidad, ¿no? O sea, no ve a sus hijos como hijos, sino, bueno, todo está ahí, ¿no? Ve a sus hijos desde la perspectiva auténtica, como brillos de la dimensión absoluta, no como individualidades. Y por tanto, cuando han aparecido o desaparecido no ha pasado nada. Y él tiene aquel brillo de la dimensión absoluta, la tiene consigo. La tiene consigo. Es muy bello esto. Nada es el sabio y nada son sus hijos fuera de eso único. Las gentes lloran a sus muertos porque partieron o los ven en sueños. El sabio reside donde la muerte ya no tiene poder y ve que ahí reside todo ser, ahí residen sus hijos. No fueron nada fuera de eso. Cuando nacieron, ni han dejado de ser nada fuera de eso cuando murieron. Porque debería llegar. ¿Está claro? Sí, pero bastante inimaginable. Totalmente inimaginable. Porque para imaginar tienes que individualizar. Tienes que ser sabio. Que inimaginable llegar al estado de ese sabio, en el que Claro, los hijos estén o no estén. No. Ah. Inimaginable lo que describe. Ah, Claro que es inimaginable. No es conceptuable ni representable. Se puede apuntar a ello para que tú lo intuyas. Si no hay nada frente a él, o lo único que hay es esa dimensión absoluta que nuestra percepción captamos, eso es lo realmente real. Lo otro, como en la mosca, o como en el escarabajo, está en la cabeza del escarabajo, de la mosca, pero no está ahí fuera. Por tanto, los hijos están como en el caso de la mosca del escarabajo, no están ahí fuera, están en la dimensión absoluta. En ese sentido, el que vive ya en esa dimensión absoluta ni gana ni pierde nada porque tengan los hijos o no estén. Este es un paquete bastante importante. Vamos a otro paquete. Dice Rumi, también es muy interesante. La percepción sensorial es cautiva del intelecto. El intelecto es prisionero del espíritu. Lo traduzco a términos más comprensibles. La percepción de los sentidos es cautiva de la interpretación de la realidad. La sensibilidad son los sentidos.
La percepción de los sentidos es cautiva de la interpretación de la realidad. Según cómo interpretas la realidad, percibes. Y para el sabio, la interpretación de la realidad es cautiva del espíritu, es decir, del reconocimiento de la dimensión absoluta. La representación de la realidad está cautiva de la dimensión absoluta. El reconocimiento de la dimensión absoluta, el espíritu que Dios llama él, libera las manos encadenadas por la interpretación del intelecto de la realidad. Tomada como la realidad tomada como realidad misma. Y el intelecto libre libera la cautiva percepción. Entonces, intelecto y percepción libres se hacen capaces de ver. O sea, la cadena es: la percepción sigue al intelecto. El intelecto sigue a una dimensión más honda. Mientras estén así encadenados, la dimensión honda no es reconocida. Si tú comprendes que la dimensión honda es la que cautiva a la interpretación del intelecto. ¿Cómo la cautiva? Diciendo, es una interpretación de la realidad, no es lo que es la realidad. Y esta libera a los sentidos, que entonces ven no las cosas que yo he modelado, sino eso. Y lo ve sensitivamente. Molt, i a més encadena molt amb la doctrina hindú. El Jnana Yoga és el bàsic i central, en canvi el Karma Yoga és depenent del Jnana Yoga, i inclús el Bhakti Yoga és depenent també. És una regla de 3. Sí. No sé, pero por lo menos hay 3. María, ¿Qué? una pregunta. Venga. Pero esta liberación solamente es con la comprensión de que la interpretación, o sea, del intelecto y de la percepción es una modelación. ¿Con eso es suficiente? No es suficiente. Tienes que reconocer la dimensión absoluta. Claro, son los dos pasos. Tienes que entender también las dos dimensiones. O sea, alguien tiene que... Sí, de hecho, sí, y la prueba está en la historia. Quien reconoce la dimensión absoluta relativiza todo lo otro. Se desmonta el tinglado. Desmonta el tinglado. Bueno, no lo desmonta, sino reconoce que es un tinglado, que no es lo que hay en la realidad. Está, ¿no? Es un tinglado necesario, porque hay que subir y hacer la casa, ¿no? Pero no es lo que hay. Pero alguien que nunca que no sea de nuestro grupo, ¿vale? Vale, puede entender que el mundo es una interpretación, que la ciencia es una interpretación, que es una modelación, pero luego para que entienda la diferencia entre la dimensión absoluta y la dimensión relativa se lo tendrás que explicar, ¿no? Sí, está claro que tendrás que explicárselo, pero incluso se podría hacer sin explicar. Conducirlo a una introspección que reconociera en sí mismo la dimensión absoluta, o incluso considerar las realidades y hacerle caer la cuenta que hay tantos mundos como animales y tantos mundos como culturas, y que él capta en la realidad una dimensión que está ahí. ¿Me sirva a mí o no me sirva? ¿No? Puede reconocer un león que está ahí, prescindiendo si me pueda comer o no me pueda comer. En ese sentido, como que es un dato, aunque es un dato sutil, hay que hacer maniobras para que se utilice su percepción mental y sensitiva. Pero es un dato. Lo que pasa es que incluso pudiendo hacer una teorización y ves la lengua, la dimensión relativa, la absoluta,
Eso ya es una interpretación teórica. Claro, Y es eso no te puede, o sea, te abre una puerta, ¿de acuerdo? Pero que tú la pases o no la pases y llegues a buen puerto o no, eso ya no depende de la explicación. No, con la Es casi teoría don, no, porque ¿Qué? Que es casi don. Claro. Que pases a No, la cámara de Claro, ley. claro. con la teoría no basta, porque según eso los etólogos y los lingüistas se hubieran llegado, y los filósofos, y no, todo lo más que llegan es o afirmar que hay algo que está ahí, o relativismo. Un extracto podría decir, cuando tú puedas decir a otra persona, yo soy tú, de verdad, pues eso. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Pero entonces es con la aproximación teórica que la persona lo perciba en sí, o sea, lo perciba sensitivamente. De hecho, ya te he dicho que la teorización ayuda al intelecto a orientarse, pero puede prescindir, podría en absoluto prescindir. Porque el dato no depende de la teoría. La teoría ayuda a reconocer el dato, pero el dato no depende de la teoría. En ese sentido, yo lo he teorizado, sí, pero otro puede teorizarlo de otra manera. Las construcciones de los sentidos y los pensamientos son como hierbajos que cubren la superficie del agua clara, de forma que no la pueda ver. El agua clara es la dimensión. Qué bonito, construcciones de los sentidos y los pensamientos. El intelecto bien guiado aparta los hierbajos, que es lo que hace el Jnana Yoga, y revela el agua clara. Cuando se apartan y se arrancan las malas hierbas, se puede descubrir el agua. Y eso absoluto, si eso absoluto no guía la mano del intelecto, los hierbajos de nuestra agua se incrementan continuamente con el deseo y las expectativas. O sea que la imprescindibilidad en el camino interior de agudizar el intelecto, cultivarlo y poder reconocer con él es condición de que se pueda hacer algo. Sí, pero además hacerlo de una manera en la que no estás acostumbrado a hacerlo. Ah, no, claro, claro. No. Con el intelecto estamos acostumbrados a hacer muy pocas cosas. A estudiar ciencia y luego ya el intelecto va atrofiado a pobrete. Cuando el deseo cubre de hierbas tus aguas, tu intelecto se lamenta y llora. Cuando la compasión ha encadenado las manos del deseo, esto sí es, fijaros, el Karma Yoga puede liberarte del deseo. Cuando la compasión encadena las manos del deseo, se sueltan las del intelecto. Cuando el intelecto libre guía, los sentidos se someten. La percepción sigue a la comprensión. Esto es muy interesante. Hay que pensarlo bien. Se someten. Si no se puede trabajar, estar intentando hacer el camino interior mal, por no tener en cuenta estas relaciones que hay entre las facultades. La prueba está que en el ámbito religioso hay mucha gente que va a las iglesias y son muy devotas y tal, pero no cambian su manera de pensar. Y como no cambian su manera de pensar, de hecho no cambian su manera de sentir. Entonces resultan hipócritas. Sí, pero... Porque dicen una cosa y sienten otra. Claro, pero tú has hecho una segunda parte, que supongo que viene de aquí, en que el Karma Yoga, o sea, la compasión... Todos se ayudan mutuamente. Sería una ayuda en este caso. Sí. No, y la devoción también, porque la devoción tú te sales de ti. Todos se ayudan mutuamente, pero dijéramos que en definitiva tú tienes que cambiar la comprensión, porque si no cambias la comprensión no has hecho nada. Si no cambias la comprensión, tú has de saberlo esto, la sensibilidad está atrapada por la interpretación. Entonces no hacemos nada. Y la percepción también.
cambio, si cambias la interpretación, sea aplicando al karma yoga, sea por donde sea, pero has de llegar a cambiar la comprensión. Que se empiece por un lado o por otro, en ese sentido no habría jerarquía. Lo que hay jerarquía es la estructura, la trabazón que hay entre estas facultades. Cuando el intelecto bien guiado gobierna y vigila, las construcciones de los sentidos se duermen para que lo invisible pueda emerger a la mente y al corazón. Cuando la mente y el corazón son libres, se abren las puertas del cielo. Pots tornar a llegir això? És que no ho sentim bé. Pots tornar a llegir això? Que has dit? Cuando el intelecto bien guiado gobierna y vigila, las construcciones de los sentidos se duermen para que lo invisible pueda emerger a la mente y el corazón. Cuando la mente y el corazón son libres, se abren las puertas del cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque te liberas del deseo, de las expectativas, de los temores, etcétera, etcétera. Y ves la maravilla de lo que es, sin deseos, sin temores, sin expectativas, desde la unidad, etcétera. Es interesante en este sentido la encrucijada, o sea, la contradicción que es usar unas cosas que están pensadas biológicamente para una cosa para hacer otra, ¿no? Es decir, no te entiendo. Tú cuando naces aquí en el mundo occidental o en el planeta Tierra hoy te educan como una pieza de engranaje, como eres un depredador igual, por mucho que lo maquillen en democracia, y tú eres como una especie de cosa que tiene que competir contra los demás y morder tu pedazo de tal, ¿no? Y para eso te sirves de tu intelecto que te lo han reforzado diciéndote porque tú eres inteligente y tú no sé qué, y tú. Y cada ser se ha formado eso. Sí, claro. Lo ves que... Y es necesario. Y es necesario. Pero eso de alguna manera no hace más difícil el que tú algún día tengas que... No si se educara bien. No si se educaran a la vez las dos dimensiones. Desmenuzar todo eso para poder usar esas cosas que se te han dado para hacer otras cosas. No, si tú cultivas al mismo tiempo, yo qué sé, es como si yo quisiera ser músico y a mí me tienen que dar una educación igual que los demás para defenderme bien en la vida y tal. Y a la vez, en mi caso fue así, tenía 6 o 7 años, y a la vez te inician en la música, que no sirve para nada, ¿no? Historia del viejo ciego que leía el Corán y cómo recobró la vista al leer. Una vez, un shaikh derviche vio un Corán en casa de un viejo ciego. Fue su huésped durante Tamuz. Los dos ascetas estuvieron juntos unos días. Se dijo, me pregunto para qué estará ahí el libro, pues este recto derviche es ciego. A medida que reflexionaba, aumentaba su perplejidad. Se decía, nadie vive aquí salvo él. Está solo y ha colgado el libro en la pared. Yo no soy tan descortés ni estoy tan confundido como para preguntar. No tendré paciencia para... No, tendré paciencia para así alcanzar mi objetivo. Fue paciente y estuvo en el dilema un tiempo, hasta que el secreto se descubrió, pues la paciencia es la llave de la alegría. ¿Qué? Pues que tú llegeixis la Teresa. Bueno, lo que pasa es que con que tinc que parar tantas vegades... Bueno, ya está. Un sheikh vio el Corán en la casa de un viejo ciego y se preguntó qué hacía un Corán en la casa de un ciego que vive solo. Cuanto más reflexionaba, más aumentaba su perplejidad. Decidió tener paciencia hasta comprender qué pasaba. Permaneció la paciencia un tiempo hasta que se descubrió el dilema. Bueno, pues, eso no sentim. pero es que aquí, perdona, aquí está simplemente repetint lo que ja havia Bueno, però no va mal. Tan ràpid que no podem seguir. Rumi reflexiona, la paciencia es la llave de la alegría. Bueno, ahora viene
reflexiones sobre la paciencia. ¿Por qué la paciencia es la llave de la alegría? La paciencia es una forma de aceptación de las cosas como vienen. La impaciencia es una forma de rebelión frente a las cosas como vienen. Reconocer lo que es la paciencia y la impaciencia, ¿eh? Esto es capital. Es que yo soy de mi naturaleza impaciente. Ya te fotarán. Quien rechaza lo que no puede cambiar o se niega a esperar, sufre. Quien acepta lo que no puede cambiar o hay que esperar para que se produzca el cambio, no sufre y espera el cambio. O sea, la impaciencia es un mal negocio. Es un mal negocio porque hace sufrir. Y ya veremos que además lo estropea todo. Venga. La paciencia es una forma de esperanza. Ah, esto también es importante, ¿eh? La paciencia es porque tienes esperanza. La paciencia es capaz de reconocer lo que hay, apreciarlo y alegrarse. Claro. El otro está en estado de... El impaciente está en rebelión continua. En cambio, el paciente no, porque acepta lo que hay y espera que las cosas se solventen y le queda su mente y su corazón no están tan enturbiados por la rebelión y la impaciencia por las cosas como son y como que tendrían que cambiar rápido, y esto le impide ver. La impaciencia solo tiene ojos y corazón para lo que rechaza y no puede apreciar, lo has movido, lo que hay en el momento, y no puede apreciar lo que hay y alegrarse. Exacto, ¿eh? También es un mal negocio. No puede alegrarse, no puede tener una visión amable y alegre de la vida, no puede vivir feliz, está en rebelión. La paciencia puede conseguir lo que espera. La impaciencia se precipita y estropea lo que espera. Exacto. Otro mal negocio. Son montones de mal negocios, ¿eh? Porque la paciencia puede conseguir lo que espera, porque necesita su tiempo y tal. La impaciencia se precipita y ya la hemos fastidiado. Esto es muy interesante, ¿eh? Hay un refrán popular que lo dice: quien la sigue, la consigue. Pero eso no tiene nada que ver con la paciencia. Sí, un poco sí. Con una No, constancia, eso es ser constante, más bien. Constancia, sí, pero... Venga. Voy a apuntarlo esto, ¿eh? Para darle vueltas en el coco. Pero, a ver, pero cuando dices la paciencia, que está unida un poco a la esperanza, es como de alguna forma estás esperando que cambie un poco aquella realidad, ¿no? Estás esperando y haces lo posible para que cambie, pero tranquilo. Ya, por eso que yo más bien me quedo con la otra parte, más bien aceptar lo que te venga, o sea que lo interpretes tú como bueno o como malo. Sí, ¿no? pero en No sé. esa interpretación es demasiado pasiva. Vale. La paciencia no es pasiva. No, lo que pasa es que no sabe que no se puede precipitar las cosas y tiene esperanza de que no es por un acto ras allá que se arreglan las cosas, sino hay que esperar. Mientras tanto vive, que el otro no vive. Y la impaciencia estropea todo. Se activa, la paciencia se activa porque exige el esfuerzo de aceptar, ¿no? Aceptar y porque está abierta la esperanza. Es el respeto por los tiempos del absoluto. Sí. Sí. Venga, seguimos. De cómo Lukman, cuando vio a David, la pasear con él, haciendo anillas de hierro, se contuvo y no le preguntó con la intención de que este acto de autocontrol fuera la causa del consuelo a su perplejidad.
Luqman fue a ver a David, el puro de corazón, y observó que estaba haciendo anillas de hierro y que las fundía unas con otras. Jamás había visto el arte del armero, por lo que se asombró y su curiosidad aumentó. ¿Qué puede ser esto? Le preguntaré qué está haciendo con las anillas entrelazadas. Pero se dijo, la paciencia es mejor. La paciencia es la vía más rápida hacia el objeto de la búsqueda. Cuando no preguntas, antes se te revelará el secreto. El pájaro, la paciencia, vuela más deprisa que todos, y si preguntas, más tardarás en conseguir tu objetivo. Lo fácil se dificultará con tu impaciencia. Cuando Luqman mantuvo el silencio, de inmediato David terminó su tarea. Entonces fabricó una cota de malla y se la puso en presencia del noble y paciente Luqman. Esto dijo, es una prenda excelente, oh joven, para desviar los golpes en el campo de batalla y en la guerra. Luqman respondió, también la paciencia tiene buenos efectos, pues es la protección y la defensa contra el dolor en todas partes. Dios ha unido la paciencia con lo real y permanente. Oh lector, recita atentamente el final de la sura. Dios creó cientos de miles de elixires, pero el hombre no ha visto un elixir como la paciencia. Joder. Vale. Es importante. Sí, sí. ¿Quieres ver? Importante. Luqman observó que David hacía anillas de hierro y las fundía unas con otras. No había visto nunca el arte del armero. Su curiosidad se despertó. Adiós. No, la batería. Continúa. Antes de preguntar, pensó que era mejor esperar pacientemente Desconectar. hasta aclarar el asunto. ¿Sigo? Cuando pierde por debajo del 10% se desconecta la tarjeta wifi. ¿Pero qué pasa con este trasto ahí? No, ara és un altre problema. Ah, sí. Eso es la paciencia. Exacte. Es la madre de la ciencia. Está tardando mucho. Paciencia. Qué accidentado tú. Pues sí. Què vols fer? Tienes Però esperança. continueu! No, Jolín! paciencia, esperanza. ¿Sí, continuem? No sé. Yo creo que sí. No se perderá. Rumi reflexiona. La paciencia es la vía más rápida hacia el objeto de la búsqueda. Esto es importante. La vía más rápida es la paciencia. La impaciencia no. La búsqueda de la que se trata es la dimensión absoluta de lo real, lo que realmente es. Lo que es, entre cometas, no se puede arrancar con fuerza, solo se puede esperar hasta que se revele. Acá. Pues esperarte toda la vida. ¿Qué pasa? No, pero también se dice que el cielo hay que tomarlo, hay que, en un momento... Bueno, hay que esforzarse aquí. Esto no tiene nada que ver en contra de eso. Hay que esforzarse, sí. Pero pacientemente. ¿No crees que porque hagas un esfuerzo ya tienes que tener un resultado? Pues no. ¿Está? Quien quiere precipitar el encuentro todavía no ha muerto a sí mismo. Acá. Quien tiene prisa es su yo que tiene prisa. Por tanto, eso está impidiendo que acceda a lo que está buscando. Además eso es muy del ego, ¿no? ¿Eh? Lo del tiempo va Claro, muy sí. unido al ego, ¿no? Claro. Sigue. Solo los muertos a sí mismos pueden ser verdaderamente pacientes en la espera.
los que a ver si lo puedo decir con más plástico. Un señor que quiere hacer el camino espiritual, impaciente, está el suyo por medio y le está impidiendo. Lo que tiene que hacer es morir él, y entonces nacen, y si llegas, llegas, y si no llegas, no llegas, no pasa nada. Si quieres la respuesta rápida a tu pregunta, a tu inquietud, se te dará una respuesta rápida que estará compuesta de palabras. En la búsqueda de la dimensión absoluta de lo real, las palabras no dan, solo apuntan. Para que las palabras te conduzcan a lo que apuntan, tendrás que esperar, porque en la espera madurarás y te harás capaz de reconocer aquello a lo que las palabras dirigen la mente y el corazón. Esto también es muy importante. Si tú quieres respuestas rápidas, te darán una solución rápida, que será de palabras. Pero las palabras no pueden dar nada. Entonces te habrán dado una solución que no es ninguna solución. Para que la solución con palabras sea eficaz, tienes que dejar tiempo que maduren ellas dentro, crezcan y cobran, apunten allá donde tienen que apuntar. O sea que esto pasa también cuando estudias una cosa, sobre todo en este ámbito, estudias un texto, lo que sea, ves lo que ha dicho y lo entiendes, pero no es eso, ¿eh? Tú has de dejarlo ahí, que madure y se enraíce en tu propia estructura y entonces te servirá para algo, pero si no, no sirve para nada. O sea que tú que tienes tanta prisa de verlo todo, pues no tengas ninguna prisa, porque entonces es tu ego el que tiene la prisa. Una cosa no quita. ¿Eh? Una cosa no quita. Hay que... La mano izquierda... Sí, déjate de historias, no? El que un regalo a l'altre, almenys de mitges no te'n falten. Tienes los dientes. La dieta respeta el camino. I que em dic que som com la pica. Lo fácil se dificulta con la impaciencia. Lo difícil ya no te explico. No, sigue. Luqman se mantuvo en silencio y a la espera hasta ver y comprender que lo que David estaba haciendo era una cota de malla para la guerra. Luqman comentó que la paciencia tiene buenos efectos porque es la protección y la defensa en todas partes contra el dolor. Ojo al parche, ¿eh? Es la defensa contra el dolor, la paciencia. La impaciencia lo causa. Al impaciente, el dolor le duele más que al paciente. La reconciliación con el dolor protege y defiende al paciente frente al dolor mismo. ¿Entendéis esto? Esto es La reconciliación con el dolor, vale, sí. Al impaciente el dolor le duele más que al paciente, porque está mirando ahí, me lo tengo que quitar, le duele más que al paciente. En cambio, si te reconcilias con el dolor, esa situación de paciencia te defiende del dolor mismo. Y te da esperanza. ¿Eh? Y te da como Bueno, aquí está insistiendo en eso. El impaciente no acepta. Al no aceptar el dolor, sea del tipo que sea, agudiza más su presencia. El impaciente está sin protección frente al dolor. En cambio, el paciente está protegido. O sea que alegría, eficacia, la protección del dolor, la paciencia, es la madre de la ciencia, dice. Sigue. Dice Rumi que Dios ha unido la paciencia con lo real. Esto, fijaros. La paciencia está unida con lo real, ahora lo explicaré un poco. El paciente silencia su rebelión contra lo que le impacienta. Este silencio le abre las puertas del conocimiento.
El conocimiento no puede llegar al impaciente porque su impaciencia surge de las exigencias del ego. Las exigencias del ego solo pueden lograr lo que el ego reclama. Y lo que el ego reclama no es jamás el conocimiento de eso que es como nada. Eso que es como nada. Argumento interesante. El silencio, el paciente silencia su rebelión. Y con lo cual, al silenciar su rebelión, aceptar abre la posibilidad del conocimiento. En cambio, el impaciente está impaciente porque quiere adquirir algo, surge por tanto del ego. Porque quiere que las cosas sean como él, a medida de su... No, está queriendo la iluminación, por ejemplo. Quiere la iluminación impacientemente. Y ese mismo querer, como sale del ego, no está muerto a sí mismo, está impidiendo lo que busca. Y no llegará, mientras esté impaciente, no llegará jamás a ver eso que es nada. Que para el animal es nada. Por lo tanto, está impaciente de algo. O sea, Y cuando llegue, no llegará, pero si llegara, tendría un chanflazo de 1000 demonios, porque lo que llega es nada para un animal. Y la paciencia no sería también como morir, en el sentido de neutralizar el ego. O sea, tú vas a tomar un ascensor y quieres rápidamente subir No, por el ascensor. la paciencia nace del morir, pero la paciencia no te haría llegar a la iluminación. Solo paciencia no te haría. Tú puedes ser un hombre muy paciente y tal, pero no está bien orientada tu mente y tu sentir y no llegue. Pero es necesaria, ¿no? Para... Que es necesaria una buena dosis de paciencia para morir. Sí. No, una buena dosis no, toda la paciencia del mundo. Venga, seguimos otra historia. El resto de la historia del ciego y su lectura del Corán. El huésped mostró paciencia y de repente el difícil caso se resolvió. A medianoche oyó el sonido de la recitación del Corán. Se levantó y contempló una maravilla. El ciego leía correctamente del Corán. Se impacientó y le pidió una explicación del asunto. «Oh maravilla», exclamó, «con tus ojos ciegos, ¿cómo puedes leer y ver las líneas? Has tocado lo que estás leyendo, has puesto tus manos sobre las palabras. Tu dedo, al moverse, demuestra que tu ojo se fija en las palabras». Respondió: «Oh tú, que te has apartado de la ignorancia del cuerpo, ¿te asombras ante la obra de Dios? Rogué a Dios diciendo: oh tú, cuya ayuda se pide, codicio tanto leer el libro como la vida. No me lo sé de memoria. Mientras lo lea, concede a mis dos ojos una luz despejada. Devuélveme la vista en este momento para que pueda leer el libro con claridad». De la divina presencia llegó la respuesta: «Oh hombre de trabajo devoto, oh tú que confías en mí en todo sin sabor, que tienes buen pensamiento y limpia esperanza de que cada instante te pide que asciendas más. Cuando quieras leer el Corán o sus copias, te restituiré el ojo para que puedas leer, oh ser venerable». Y así lo hizo. Cuando abro el libro para leer, el Sapientísimo jamás se olvida de su trabajo, jamás se le olvida su trabajo. Ese honorable, soberano y hacedor, ese rey incomparable, enseguida me devuelve la vista, como una lámpara que acaba con la noche. Por ello el santo no tiene objeción contra el mandato divino. Lo que él quita, lo compensa. Si quema tus viñas, te dará uvas. En medio del duelo, te dará festividad. Al paralítico manco le dará una mano. Al desconsolado le da el alegre corazón de un ebrio.
Ya no tenemos nosotros los santos el no nos someteremos y las objeciones, puesto que llega una gran recompensa por lo perdido. Dado que me llega el calor sin llamas, estoy contento si Él apaga mi fuego, ya que Él da luz sin lámpara. Si tu lámpara ha desaparecido, ¿por qué te lamentas? Bueno, lee este trozo, un poco de repetición. El huésped paciente del ciego oyó a medianoche la recitación del Corán. Fue a ver y contempló al ciego leyendo el Corán. Era cierto que lo leía porque con su dedo tocaba lo que estaba leyendo. El ciego le explicó que había rogado a Dios que le concediera la vista para leer el Corán, porque lo ansiaba más que su vida. Dios se lo concedió, de forma que cuando abría el Corán recobraba la vista, y cuando cerraba el Corán se apagaban sus ojos como una lámpara. Dios se lo concedió porque el ciego confiaba en Él en todo sin sabor, tenía siempre buen pensamiento y limpia esperanza. Fijaros en esta expresión, buen pensamiento y limpia esperanza. Quien confía en todo momento en la dimensión absoluta de su mismo ser, que es su propia naturaleza, posee un gran poder, el mayor. Un momento, esto también hay como para meditarlo, ¿eh? Quien confía en todo momento, él dice en Dios, pero en la dimensión absoluta de su propio ser, que es su propia naturaleza, posee un gran poder, el mayor. Eso es tener buen pensamiento y limpia esperanza, porque es saber que su yo impotente no es nadie, que su yo no es otra cosa que la dimensión absoluta de su ser, y eso es potente. O sea, es una llamada a una confianza incondicional en el poder del propio ser, en la profundidad del propio ser. Como en las religiones teístas una confianza incondicional en Dios, en este caso es confianza incondicional a una dimensión del propio ser, que es mi propia realidad. Y esto es el pensamiento limpio, el buen pensamiento y la limpia esperanza, porque te esperas razonalmente, piensas correctamente dónde reside la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Eso es tener buen pensamiento y limpia esperanza, porque es saber que su yo impotente no es nadie, que su yo no es otra cosa que la dimensión absoluta de su ser. Exacto. Por esta razón, el sabio no tiene objeción al mandato divino ni a dónde le lleva la dimensión absoluta que él mismo es. Si le quema las viñas, el mandato divino le dará uvas, al paralítico le dará una mano, al desconsolado un corazón alegre como el de un ebrio. Él da el calor sin llamas y la luz sin lámpara. No te preocupes si tu fuego o tu lámpara se apagan. Él, que es tu propia naturaleza, es el fuego del fuego y la lámpara de la lámpara. Tu propia naturaleza. Esto tendríamos que meditarlo con mucha profundidad, porque esto genera una confianza en sí mismo, en esto que hay aquí, que no es mi ego y sus deseos y tal. Una confianza totalmente completa. Entonces podríamos hacer incluso milagros, mira tú. ¿Quién hay frente a eso único que... Ah, no, aquí, ¿no? Sí. ¿Este o esto lo he leído? No. Ah, no. Quien confía en el fondo de su propio ser, que es todo su ser, y es eso absoluto y único, no tiene objeciones a dónde el ser le lleva ni a lo que le quita, porque sabe que nada le despojará de su ser, que es la fuente de todo. Fijaros qué grado de reconciliación provoca con lo que ocurra. Si sabe que el fondo de su propio ser
ese es absoluto, único, no tendrá objeciones a donde me lleve, porque no hay nadie que lleve aquí, no hay nadie elevado. Y no le importará lo que le quiten o lo que le den, porque tiene la fuente de todo en sí mismo. Sigue. ¿Qué hay frente a eso único que es? ¿Qué o quién puede añadirle o quitarle algo? ¿Qué poder hay frente a ese poder? ¿Somos algo si no es ese poder? Aquí, no hay nada frente a eso único. Yo tampoco, no hay nada. Por tanto, si no hay nada, ¿qué o quién puede añadirle o quitarle algo? ¿Qué o quién? ¿Qué poder hay frente a ese poder? No somos nadie frente a ese poder. Tanto, una confianza absoluta. La palabra poder, quizás, según cómo se interprete, Bueno, pues hay que interpretarlo bien. Yo creo que aquí quiere decir el poder de hacer el camino, de hacer lo que tienes que hacer. Que parece imposible y dificilísimo. Y ¿cómo voy a poder hacer eso? Entonces no es un pensamiento correcto, ni una esperanza limpia. Y fijaros, somos algo si no es ese poder. Esta es la razón de la gran esperanza y de la gran paciencia. Todo esto es estupendo, que habría que darle infinidad de vueltas, que es estupendo. Y fijaros que todo esto, de hecho, conduce a la felicidad. Te aparta todas las causas de sufrimiento y te lleva a la felicidad. Venga, vamos a hacer uno más. Descripción de algunos santos que están conformes con las órdenes divinas y no le ruegan que cambie su decreto. Escucha la historia de unos viajeros del camino que no tienen objeción alguna. Los santos que hacen invocaciones son en verdad diferentes de estos viajeros. A veces cosen y a veces rasgan. Sé de otra clase de santos cuyas bocas están cerradas para la invocación. Por la tranquilidad que está subordinada a estos nobles, se ha convertido en ilícito para ellos intentar desviar el destino. Se deleitan de forma particular con él. Sería infidelidad por su parte pedir la liberación. Dios ha revelado a sus corazones una opinión tan buena de él que no se visten de luto por ninguna pena. Qué bonito. Los sabios no tienen, los viajeros del camino no tienen ninguna objeción a nada. Hay viajeros que son diferentes porque invocan y desean librarse de cosas que juzgan que son malas. Pero los sabios verdaderos, esos cierran la boca a la invocación. Porque no hay nadie que invocar ni a nadie que invocar. Y tal como vienen las cosas es como la dimensión absoluta es y se dice. Se convierte en ilícito para ellos intentar desviar el destino divino. Intentar ir por otro camino que el que exactamente traza eso que es también mi propio ser. Sería infidelidad para ellos intentar liberarse de lo que viene. Entonces, evidentemente, tienen una enorme paciencia con lo que viene. Tienen una opinión tal de eso que es su propio ser, que dice Rumi, no se visten de luto por ninguna pena. Haces todo el novio, ¿no? Así. Con la frase aquella, ¿no? Que si el novio está, pues de que, no, porque te vas a llevar de ceniza y tal. Sí, exacto. Venga, sí. ¿Sí? Sí. Este es largo, ¿eh? Pues no nos da, bueno, no sé si nos da. De cómo Bulul le preguntó a cierto derviche. Bulul le dijo a un dervicho,
a un derviche. ¿Cómo estás, oh derviche? Infórmame, contestó. ¿Cómo ha de estar aquel de acuerdo con cuyos deseos el mundo sigue? De acuerdo con cuyos deseos fluyen los ríos y torrentes y las estrellas se mueven a su antojo. La vida y la muerte son oficiales suyos y van de aquí para allá según su voluntad. Envía lo que implica condolencias a donde quiere. Concede lo que conlleva felicitaciones a quien desea. Los viajeros del camino van a placer suyo. Los que han perdido el camino han caído en su trampa. Ni un diente brilla de risa en el mundo sin la aprobación y el mandato de tan imperial personaje. Bulul replicó: oh rey, dices la verdad, así es. Se manifiesta en tu fulgor espiritual y aspecto glorioso. Eres esto y 100 veces más, oh veraz. Pero expón este misterio y explícalo muy bien, de forma que tanto el virtuoso sabio como el vanidoso necio asientan cuando llegue a sus orejas. Esclarécelo en tu discurso de manera que la comprensión de los vulgares se beneficie. El perfecto orador es como el que distribuye bandejas de viandas, cuya mesa está repleta de toda clase de alimentos, para que ningún huésped se quede sin provisiones y todos obtengan separadamente su nutrición. Tal orador es como el Corán, que tiene 7 sentidos, y en el que hay alimento para los elegidos y para los corrientes. El derviche dijo: al menos esto resulta evidente para los vulgares, que el mundo está sometido al mandato de Dios. Ni una hoja cae del árbol sin la predestinación y la orden del soberano de la fortuna. Ni un bocado va de la boca al gaznate hasta que Dios le dice: entra. La inclinación y el deseo, que son la anilla de la nariz del hombre, todos sus movimientos están sujetos al mandato del autosuficiente. En todas las tierras y los cielos, ni un átomo mueve las alas, ni una brizna de paja se gira, salvo por su eterna y eficaz orden. Explicarlo es imposible y la presunción no es buena. ¿Quién puede contar todas las hojas de los árboles? ¿Cómo puede el infinito ser dócil al discurso? Escucha esto. Puesto que toda acción solo ocurre por orden del Creador, cuando la predestinación de Dios se convierte en el placer de su siervo, éste se transforma en esclavo voluntario de su decreto, no esforzándose ni por la recompensa. No, su naturaleza se ha tornado tan excelsa. No desea vida para sí mismo, ni con objeto de disfrutar la vida que otros encuentran dulce. Vaya donde vaya, la orden eterna, vivir y morir, es lo mismo para él. Vive por amor de Dios, no por riquezas. Muere por amor de Dios, no por miedo ni dolor. Su fe es por hacer su voluntad, no por el paraíso y sus árboles y ríos. Abandona su impiedad también por amor de Dios, no por temor a ir al fuego del infierno. Su disposición es así originalmente, no la ha adquirido mediante disciplina, esfuerzo y empeño. Ríe cuando ve el placer divino. Para él, el destino es un dulce azucarado. El siervo de Dios, cuya disposición es esta, ¿acaso no se mueve el mundo de acuerdo con su orden? Entonces, ¿por qué iba a rogar y rezar: oh Dios, despía el destino? Por amor de Dios, su muerte y la de sus hijos son como un caramelo en la garganta.
Para ese leal, la agonía mortal de sus hijos es como los pasteles de miel para un viejo indigente. ¿Por qué, pues, iba a invocar a Dios a no ser que viera el placer del juez divino en tal invocación? El recto siervo no efectúa la intercesión y la invocación por su propia compasión. La quemó en el momento en que encendió la lámpara de amor a Dios. El amor es el fuego del infierno de sus atributos y los ha quemado pelo a pelo. ¿Qué viajero nocturno entendió esta distinción salvo Dakuki? Y así él fue raudo al imperio espiritual. Bueno, sí, es bastante claro el sentido, ¿eh? La parte final del caramelo, de sus hijos Sí, sí. con el caramelo, ¿podrías explicarlo un poquito más? Que no sufre. Claro, todo lo que es brillo de la dimensión absoluta. Por tanto, una desgracia, y todo es manifestación de la dimensión absoluta. Una desgracia también lo es. Y todo lo que sea manifestación de lo que es, el reconocimiento de lo que es un caramelo. Por las mismas razones de antes. Esto debió ser blasfemia, ¿no? ¿Eh? O sea, si esto es una blasfemia bestial, ¿no? Decir que la muerte de tus hijos es un caramelo en la garganta. Si lo ves una así, azucarada. no, si lo No, ves así. blasfemia no. No, para mí no. Lo que la gente dirá que esto es inhumano y no sé Es una qué, locura. es normal. Para mí no, pero... Sí, sí. No, blasfemia no es, pero es decir, no, esto es inhumano, esto es impracticable, esto es una monstruosidad, te dirán. Esa es una de las dudas que surge, ¿no? Ok. Esa puede ser una de las dudas que te surjan cuando estés, como tú decías, destripando dudas. O sea, que estés pensando, esto, ¿cómo voy a desapegarme del amor? Pues has de darle vueltas hasta que deshagas esa duda. Y darle vueltas es que hay algo que sea diferente de eso. Es otra manera de comprender, otra manera de vivir. Sí. ¿No ves? No se puede, más que nada Sí, sí. es que lo comprendes, que es algo que no puedes decir, pero Sí, ¿qué? sí. No, No estás deseando la muerte de tus hijos. No. No, es tontería. Pero- Lo que llega es Todavía no hemos llegado a ese nivel. lo que llega es lo que hay. Es aceptar la realidad, ¿no? Lo que es la realidad. Pero tú dices- Lo que se muestra en la realidad. La realidad. pero tú Claro, dices, pues. más faltaría, es igual una cosa que otra. Bueno, pues tampoco tienes que desear no sé qué. Bueno, esto es otra historia, Sí, sí. pero desde el punto de vista de la identificación de lo que realmente soy, sabiendo que no hay nada fuera de eso, es que todo pierde entidad. Yo creo que esto, por ejemplo, para mí es otro de los vértigos que vencer, ¿no? El desapego de la unión sanguínea, ¿no? Es que mi madre, ¿cómo voy a querer igual a una persona que mi madre? Es toda una especie de construcción, ¿no? Bueno, porque estás vivito coleando, muérete y ya no te pasará. Puede estar en otro sitio, tú ya estarás, esta persona tiene que estar en otro sitio. Y al estar en otro sitio, ya no está aquí. Sí, pero Pero está allí. Y puede comprender todo. sí, pero teniendo en Pero está cuenta aquí. que ese otro sitio es esto, Es aquí, está aquí. Sí, sí. es esto mismo. Bueno, pero No son dos dimensiones, no son dos mundos, nada más hay ese, nada más hay esto, No hay escapatoria, no hay que es el único. excusa. Se presente como se presente. Pero también hay algo oculto, ¿no? Para los... A ver, vamos a ver, es esto, pero se supone que hay también como unas leyes de esto, ¿no? No sé cómo decirlo. Hay las leyes No sé. de la dimensión relativa, es así. Pero no hay leyes también de alguna forma de la dimensión absoluta. Y Pero con leyes- no sé, a ver, No, vamos a ver. un momento. ¿Y es para quién? A ver, Piensa, vamos a ver. Empecemos con la piensa, retórica. donde no hay más que el único. ¿Qué le iba a ver, para qué y con qué finalidad?
si no hay nada más que Él. Pero es imprescindible que no estés tú. Claro, si no, si estás... Tienes Tú puedes estar, es más, tienes que estar, pero no como punto de residencia. Sí, sí, sí. Ahí también hay lo que dices es muy interesante. Que tienes que estar tú, pero no residiendo en ti. No, sí. Sí, Eso también sí, sí. es otra duda. Bueno, Eso es lo- más que duda es una dificultad. es la dificultad. Un hándicap. Luego dice, ¿cómo puede el infinito ser dócil al discurso? ¿Cómo que? Al Claro. discurso. El discurso nunca lo podrá... No, Así. esto no lo puede hacer, porque el discurso, la palabra humana, es un instrumento de sobrevivencia de un animal, que se mueve siempre en el ámbito de la dualidad. Por tanto, está incapacitada estructuralmente para decir nada. Pero también dice del destino. Aquí emplea la palabra destino de Dios. El destino. Pero el destino, en su terminología, es la voluntad de Dios. Y en nuestra terminología sería la dimensión absoluta. No es que Dios decida destinos. Si no hay nadie. Pero él dice el destino no es... Él dice... Él utiliza muchas veces la palabra destino, porque también hay Dios para él. Esta es la situación de las... Espera, no te sé què dius. No, que parleu. Però fas... No, ya está, ¿no? Sí, no, lo de ja... Entonces no acabará. No tu calles, mi ordenador, no me fastidies. Paciencia. Treu la pota d'aquí. No, paciente. Tú no estabas hablando de eso. Si no me hubieras metido la mano, sabríamos dónde estaba. Pero tú no estabas ahora leyendo eso.